Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco pide paz en Tierra Santa, cuna del cristianismo. El Papa ha aprovechado la Jornada por la Paz en Medio Oriente para pedir por el diálogo y la convivencia en Tierra Santa. Invito tutti a implorare la misericordia di Dio e la pace su quella regione. Il Signore sostenga gli sforzi di quanti si adoperano per il dialogo e la convivenza fraterna nel Medio Oriente, dove la fede cristiana è nata ed è viva, nonostante le sofferenze. Este mensaje llega solo unos días después de que el Vaticano expresara su preocupación por los cristianos del Líbano. El Papa también ha mostrado su cercanía con la República Checa, donde un huracán ha dejado 5 fallecidos y ha arrasado cientos de hogares. Prego per i defunti e per i feriti e per quanti hanno dovuto lasciare le loro case gravemente danneggiate. A pocas horas de la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa ha pedido que recen por él mientras se recordaba a San Pedro, el primer Papa de la historia. Vi chiedo di pregare per il Papa. Pregate in modo speciale. Il Papa ha bisogno delle vostre preghiere. Después saludó a los peregrinos que han viajado a Roma estos días y les animó a visitar las tumbas de San Pedro y San Pablo. El Papa Francisco se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos y fue una reunión bastante cordial. El Papa se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en una audiencia en el Vaticano. Aunque se saludaron en inglés, el Papa volvió rápidamente al italiano. El encuentro duró casi 40 minutos, durante los cuales el Papa recordó su viaje a Estados Unidos en 2015. El secretario regaló al Papa una escultura de una paloma con una rama de olivo, símbolo de paz y libertad. Por otro lado, el Papa le regaló una escultura de bronce con un grabado que dice: «Llenemos nuestras manos con las manos de otros». También le dio los escritos más relevantes de su pontificado, incluido el documento sobre fraternidad que escribió con el gran imán de Egipto, Ahmad al-Tayeb. Laudato si, fratelli tutti. Questo è l'accordo che ho fatto con il grande imán. A continuación, el Papa le entregó unos rosarios que bendijo para la familia del secretario. Antes de reunirse con el Papa, Blinken se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el ministro de Relaciones Exteriores, el arzobispo Paul Gallagher. El secretario Blinken está concluyendo un viaje de una semana por Europa para abordar con los líderes del continente la reconstrucción de la sociedad después de la pandemia. Afirmó en su Twitter que se quedó sin palabras al recorrer la Capilla Sixtina. La cumbre del Papa sobre el Líbano podría ser la última carta de esperanzas para los cristianos de esas comunidades. El Líbano espera con anhelo el encuentro que el Papa mantendrá el 1 de julio con los responsables de sus iglesias cristianas para afrontar la delicada situación que atraviesa este país. Per una giornata di riflessione sulla preoccupante situazione del Paese e per pregare insieme per il dono della pace e della stabilità. El Líbano está en el ojo del huracán, una terrible crisis económica, la pandemia, la explosión en el puerto de Beirut en agosto y la crisis política. El país no tiene gobierno, pues los partidos lo impiden a través de vetos cruzados. Como consecuencia, el 55% de los libaneses viven bajo el umbral de la pobreza. Hay continuos cortes de electricidad y faltan medicinas y comida. El Papa Francisco teme que la situación precipite sin remedio. Líbano es el único país de Oriente Medio donde los cristianos no son una pequeña minoría, pero podrían convertirse en una porque muchos están emigrando. Las escuelas católicas están en peligro de cerrar. También los hospitales y las clínicas de la Iglesia están luchando para sobrevivir. No tienen fondos ni para medicamentos importantes ni para equipos médicos. Podría ser la última posibilidad de ayudar al Líbano. En este momento el Líbano está en una encrucijada.
puede convertirse en un país que apueste por la estabilidad o en un avispero a merced del más fuerte en esta delicada zona del mundo. Hemos visto en otros países de Oriente Medio cómo el número de cristianos ha ido disminuyendo. Regina Lynch coordina decenas de proyectos de ACN Ayuda a la Iglesia Necesitada en Líbano. Tras la explosión de agosto, esta fundación destinó 4 millones de euros para reconstruir el barrio cristiano, sostener a sacerdotes y a religiosas y apoyar la actividad de la Iglesia en este país. En Líbano conviven más de una decena de ritos y religiones, un modelo que ahora podría fracasar. A lo largo de los años, mientras aumentaba el extremismo en otros países, el Líbano era un lugar en el que cristianos y musulmanes podían convivir, estudiar juntos, trabajar juntos, y nos gustaría que siguiera haciéndolo. El sueño del Papa es que el encuentro con los responsables de las iglesias cristianas en Líbano refuerce la unidad entre todos ellos, algo fundamental para el futuro del país y para el futuro del cristianismo en la tierra de Jesús. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado de Mateo capítulo 8, tenemos un Evangelio de mucha exigencia. Y al mismo tiempo relata el entusiasmo de aquellos que quieren seguir al Señor. Viene uno y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice: los zorros tienen sus madrigueras y los pájaros sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Una forma de dejarle claro al discípulo que si se va a acercar a este camino por interés personal, por comodidades, por tener un puesto, una posición de poder, riqueza, etc., está muy equivocado. No es el camino correcto, tiene que buscar un camino diferente. Jesús le dice que si le quiere seguir, tiene que desprenderse de todo para ser su discípulo, para seguirle y estar junto a él. Hay otro que le dice: Señor, yo te voy a seguir, pero déjame primeramente enterrar a mi papá. Jesús le dice: bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y anuncia el reino de Dios. Una forma de decirnos también a los discípulos de que nosotros debemos siempre poner la mirada en Él, de confiar siempre en Él, de saber de que una vez que nosotros confiamos en Él, vamos a atender bien a los que están a nuestro alrededor, porque comprenderemos el valor que tiene cada uno de ellos. Finalmente viene otro y le dice: Señor, bueno, te voy a seguir, pero déjame primeramente arreglar algunas cosas que tengo que hacer, etc. Jesús le dice: todo aquel que pone la mano en el arado y vuelve a ver para atrás no es digno del reino de los cielos. Una forma de decirnos a nosotros también que una vez que nosotros nos hemos enfocado en su camino, que debemos de ser fiel en ese caminar. Señor, danos la gracia para seguirte con un sincero corazón. Que el Señor les bendiga. Y ahora nos vamos a Estados Unidos, donde les presentamos las noticias más importantes de este país, traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. Los equipos de búsqueda y rescate continúan su labor para encontrar sobrevivientes bajo los escombros que dejó el colapso de un edificio en Surfside que se derrumbó hace 4 días. Sin embargo, un incendio que llenó la zona de humo y frustra los esfuerzos de los bomberos por localizar su origen. Dificulta las tareas y las autoridades han señalado que aún no se han localizado ningún rastro de vida. A pesar del difícil y continuo trabajo en el lugar, aún se guarda la esperanza de encontrar con vida a algunas de las más de 150 personas aún no localizadas. Hasta el momento, las autoridades han confirmado 9 personas fallecidas. Por otro lado, y luego de meses de críticas por no haber llegado a la frontera sur de Estados Unidos, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó El Paso, Texas, donde prometió un sistema migratorio más ordenado. No obstante,
Los republicanos insisten en que las medidas de la administración Biden son un llamado a que más personas intenten cruzar la frontera de forma irregular, porque lo que han visto es una frontera abierta, según han dicho. Y en otras noticias, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, manifestó el domingo el compromiso de su país con la seguridad de Israel y urgió a reconstruir Gaza en el primer encuentro con su homólogo israelí, Yair Lapid, sostenido en Roma. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Siguiendo en Estados Unidos, este país acude al voz a voz para promover la vacunación contra el COVID-19. Alrededor de 3 millones de vacunas serán aplicadas durante el punto más alto de inoculación en Estados Unidos. La cifra se ha reducido significativamente y ahora son poco más de 600,000 las que se aplican a diario. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a la gente para que por medio del voz a voz inviten a familiares, amigos y vecinos a inmunizarse. Es más fácilmente transmitible esta variante de Delta, potencialmente más letal y especialmente peligrosa para los jóvenes. La buena noticia es que tenemos una solución. La ciencia es clara. La mejor manera de protegerse contra el virus y sus variantes es estar completamente vacunado. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los jóvenes entre los 16 y 17 años apenas representan un 1,8% de las personas completamente vacunadas en el país, y el grupo entre los 12 y 15 años representan un 2,1%. La proyección nacional de esta semana predice que la cantidad de casos recién reportados de COVID-19 probablemente disminuirá durante las próximas 4 semanas, con entre 13,000 y 159,000 casos nuevos probablemente reportados durante la semana que termina el 17 de julio de 2021. Con la expectativa de un 4 de julio con la independencia del virus, el mandatario continúa promoviendo la vacuna entre ciudadanos para así lograr que haya un verano de alegría y libertad, mientras avanzan procesos de reapertura en estados que rápidamente aplicaron medidas restrictivas al inicio de la crisis para el control de la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América. Nos vamos a El Salvador, donde a estos individuos se les acusa del delito de privación de libertad y también de connotación sexual. La Fiscalía General de la República interpuso este día el requerimiento en el Juzgado de Paz de la Villa de Comasagua contra el exalcalde de la localidad, José Ricardo Reyes, y su esposa Coralia del Carmen de Reyes, a quienes se les acusan de 3 delitos. A él se le están atribuyendo 2 delitos de connotación sexual y el delito de privación de libertad. A la esposa de él igual, se le están atribuyendo 2 delitos de connotación sexual, pero aclarando que no porque ella los haya cometido, sino únicamente por lo que es la comisión por omisión. Por las características del caso, la Fiscalía General de la República solicitó la reserva del mismo. El exalcalde habría abusado de una menor de 12 años a quien embarazó y posteriormente, con la ayuda de su esposa, le quitó al niño a su víctima, actualmente de 21 años. Ella comenzó a ser agredida sexualmente desde que tenía 12 años de edad. Actualmente la víctima tiene 21 años de edad. La esposa del imputado fue donde la víctima se encontraba y le quitó al bebé, que ella manifiesta que fue como producto de esa relación sexual. Como Fiscalía estamos pidiendo lo que es la instrucción formal con la detención provisional en contra de ambos imputados. Durante la presentación del requerimiento, la defensa de los imputados no se pronunció. Realmente el caso tiene reserva, ¿verdad? No hemos tenido acceso al expediente y hasta que nos entreguen copia del requerimiento vamos a tener la certeza de lo que está sucediendo en este proceso. Tras la intimación, se espera que la audiencia contra el exalcalde de Comasagua, José Ricardo Reyes, y su esposa Coralia del Carmen de Reyes se lleve a cabo el próximo domingo en horas de la mañana. Para Teleprensa, Canal 33, Rommel Hernández. Nos vamos ahora a Sudamérica, donde nos recibe nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, que nos ha preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Ayer domingo, en la catedral, la misa no la pudo presidir el arzobispo porque está en Roma, pero la presidió uno de sus obispos auxiliares recién ordenados, es decir, Monseñor Juan José Salaverry, dominico.
y pues invitó a las hermandades, porque la misa era sobre todo por las hermandades, que son muchas aquí en Lima, que mantienen por la fe de muchos feligreses. Concelebraron con él, por de pronto, el vicario episcopal de hermandades, que es el padre Rafael Reátegui, y también directores espirituales de otras hermandades. Adelante, hermandades cristianas católicas. Segundo, el arzobispo desde Roma mandó un mensaje que lo leyó Monseñor Salaverry, y en este mensaje dice que la Iglesia participa en el proceso electoral, pero no se adhiere a ningún partido, o sea, no apoya a ninguno de los partidos. A ambos partidos, o a los que sean, les invita a trabajar por los valores que son pues la vida, la familia, la libertad, en fin, todas estas cosas que sabemos que son valores, pero no se adhiere a ningún partido ni va a defender ningún partido concreto. Mañana, día 29, es el día de San Pedro y San Pablo, es el día del Papa, y se hace el óbolo de San Pedro, es decir, la ofrenda que todo católico hace para que el Papa pueda luego disponer en obras de caridad y de ayuda a tantas personas necesitadas. Es como un domingo, es día de precepto, los horarios normales de las parroquias pues es igual que un domingo. La agroexportación de paltas o aguacate y arándanos está creciendo cada vez más aquí en Perú, gracias a Dios. En el norte están haciendo una empresa para participar en esta agroexportación de estos productos tan buenos y tan saludables que se dan bastante en el Perú. Está creciendo aceleradamente también pues la industria del videojuego, y en Perú hay ahora 3 carreras profesionales para el videojuego. Sexto, un grupo de políticos ha solicitado una cita con el secretario de la OEA, el doctor Almagro, para explicarles un poco la situación de las elecciones aquí en Perú. A la vez que también este día la candidata Keiko presenta una carta al presidente del gobierno, el señor Sagasti, donde le pide que venga una auditoría internacional para examinar las elecciones. Y este día mismo también va a haber una asamblea para revisar algunos casos que se han presentado de nulidad. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Regresamos a la Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco reza junto a la Federación Luterana para pedir la unidad de los cristianos. With gratitude, we come today to share our joy and our hope as we, Catholics and Lutherans, continue our journey from conflict to communion. El Papa Francisco se reunió con representantes de la Federación Luterana Mundial y recordaron que se cumplen 491 años de la Confesión de Augsburgo. Con esta se intentó evitar un cisma, pero luego fue adoptada como el principal documento luterano. Dal conflitto che abbiamo vissuto durante secoli e secoli e secoli, alla comunione che vogliamo, e per fare questo ci mettiamo in crisi. Una crisi che è una benedizione del Signore. El Papa recordó los que llamó tesoros compartidos de todos los cristianos, la fe en un único Dios, la Iglesia como un solo cuerpo y la existencia de un solo bautismo. Il Santo Battesimo è il dono divino originario che sta alla base di ogni nostro sforzo religioso e di ogni impegno al raggiungimento della piena unità. Sì, perché l'ecumenismo
non è un esercizio di diplomazia eclesiale, ma un camino di grazia. En su discurso, el Papa pidió a todos los cristianos que emprendan personalmente este camino hacia la plena unidad. Sarà importante guardare con umiltà spirituale e teologica alle circostanze che portarono alle divisioni, nella fiducia che, se è impossibile annullare le triste vicende del passato, è possibile rileggere all'interno di una storia riconciliata. El arzobispo luterano Musa Filibus regaló al Papa una patena y un cáliz realizados por la comunidad de Tessé, formada por católicos y protestantes. Antes de despedirse, el Papa les invitó a rezar juntos por el restablecimiento de la plena unidad entre los cristianos. Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el día de San Irineo. Conozcamos un poco más de su historia. Llevaba poco tiempo en Lyon, aunque suficiente para forjarse una sólida reputación de sacerdote sin mácula, de enérgico defensor de la pureza del mensaje original de los apóstoles, que su maestro Policarpo había recibido directamente del apóstol Juan. Tenía también fama de predicador erudito y confesor misericordioso que atacaba al pecado, pero como en la parábola del hijo pródigo, acogía al pecador con los brazos abiertos. Justamente por esa condición, Ireneo fue escogido por el obispo Potino para interceder ante el Papa San Eleuterio a favor de un grupo de arrepentidos montanistas que era una herejía fundamentalista que, entre otras cosas, no aceptaba el perdón de los pecados mortales cometidos después del bautismo y prohibía las segundas nupcias de viudos o viudas. Y a estos solamente el Papa podía absolverlos y admitir de nuevo en la Iglesia. Sin dilación, Ireneo emprendió el viaje hacia Roma en el año 177 y sus argumentos ante el pontífice fueron tan convincentes que San Eleuterio no dudó en indultar a los implicados y abrirle las puertas de la Iglesia. Con la satisfacción del deber cumplido, Ireneo retornó y al llegar fue aclamado como nuevo obispo de Lyon en reemplazo del anciano Potino, a quien, con otros 48 cristianos, lo martirizaron por orden de Marco Aurelio, emperador que durante su ausencia había desatado una brutal persecución contra los cristianos. Con esta providencial misión, San Ireneo salvó su vida, pues de haber permanecido allí también habría caído en la redada. Y la Iglesia conservó al más conspicuo defensor de su ortodoxia frente al corrosivo gnosticismo que estaba socavando las bases doctrinales de la incipiente comunidad cristiana. De la familia y niñez de Ireneo de Lyon, nacido entre los años 135 y 140 en Esmirna, hoy es Izmir en Turquía, poco se sabe. Pero sí existen registros de su vinculación desde muy joven con San Policarpo, quien lo formó aferrado al auténtico mensaje de Jesús que a este obispo de Esmirna le transmitió el apóstol San Juan, del que había sido su discípulo más aventajado. E Ireneo quedó marcado por las enseñanzas, la bondad, el conocimiento y la sabiduría de San Policarpo, quien lo envió como misionero a las Galias, en la actual Francia, y tras ser ordenado sacerdote comenzó a ejercer su ministerio en Lyon, ciudad que a la sazón era un hervidero comercial y cultural en el que convergían los mercaderes de Europa Occidental, y con ellos llegaban legiones de misioneros que convirtieron a este enclave en un vigoroso centro de la Iglesia, desde donde se irradió la evangelización por toda Francia. Pero como era lógico, en esa época tan temprana del cristianismo no existía una ortodoxia sólida, lo que dejaba la puerta abierta a diferentes posturas que degeneraban en herejías. Y por eso, tras ser nombrado obispo a su regreso de Roma en el año 177, dedicó su depurado conocimiento de las Escrituras y su convicción sobre la pureza de la doctrina aprendida de San Policarpo a combatirlas con denuedo, pero especialmente al gnosticismo, la más peligrosa de todas esas desviaciones. Mientras dotaba a su clero de herramientas para enfrentar a los herejes, San Ireneo de Lyon enviaba misioneros en todas las direcciones y se concentraba en el estudio profundo del gnosticismo, cuyas teorías llegó a dominar con tal perfección que con sus mismas armas confundía a los gnósticos, lo que le permitió escribir una monumental obra llamada Contra las herejías, compuesta por 5 libros
en los que expuso punto por punto en qué consistía esta apostasía. Y en la segunda parte de esta obra destruyó todos sus argumentos y con maestría, sin dejar ninguna fisura, demostró la legitimidad y claridad del mensaje de los apóstoles. Con ello erigió la columna vertebral de la doctrina eclesial que 2000 años después sigue resistiendo los embates de renegados de toda la haya que han pretendido desdibujar el mensaje evangélico. Y para reforzar esos cimientos, San Ireneo de León redactó la exposición de la predicación apostólica, texto que según el Papa Benedicto XVI fue el primer catecismo de la doctrina cristiana. Y otra obra que se llama Hitos de la Teología, en esta sostuvo que las Sagradas Escrituras son la fuente primordial de la fe y a través de ella es como se puede interpretar correctamente el Evangelio. Por estos aportes, sostiene su santidad Benedicto XVI, a San Ireneo de León se le puede considerar como el primer gran teólogo de la Iglesia, el que creó la teología sistemática. Después de 25 años de prolífico magisterio apostólico, San Ireneo de León murió en el año 202 y con sobrados merecimientos recibió el título de Padre y Doctor de la Iglesia. Por eso hoy, 28 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Ireneo de León que nos enseñe a ser fieles defensores del auténtico mensaje de Cristo y de sus apóstoles. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizarnos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y por supuesto en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.